1 Corinthians 13:8. Hagan clic en 1 Corintios 13, 8. Is everybody clicking? You're not clicking. ¿Todos están haciendo clic? You're page turning. You must be old-fashioned. Me dice el profe que yo soy muy anticuado porque yo no estoy haciendo clic, sino pasando páginas. 1 Corinthians 13:8. 1 Corintios 13, 8. 1 Corintios 13, 8. In 1 Corinthians, En 1 Corintios, Paul is instructing this troubled church in many areas where they are wrong. Pablo está instruyendo a esta iglesia en muchas áreas en las cuales ellos están fallando. The 12th, 13th, and 14th chapters all deal with the issue of spiritual gifts. El capítulo 12, 13 y 14 está tratando con el asunto de los dones espirituales. So the church apparently was not understanding gifts at all, and Paul had to give them a very complete correction. La iglesia no está entendiendo lo que son los dones en absoluto, y entonces Pablo lo que está ayudándoles es a darles una corrección completa. And now he is telling us in verse 8 En el versículo 8 nos está diciendo that there are three gifts that he is using as examples que hay tres dones que él está usando como ejemplos, that will eventually come to an end. que eventualmente vendrán a su final o terminarán. Prophecy shall fail, La profecía terminará, tongues shall cease, las lenguas cesarán and knowledge shall vanish away. y el conocimiento acabará. Now let's think for just a moment why those gifts were necessary at the time 1 Corinthians was written. Ahora pensemos en esos tres dones de los que hablamos acá, ¿por qué eran necesarios en el tiempo de que 1 Corintios fue escrito? First of all, let's talk about the gift of tongues. En primer lugar, vamos a hablar acerca del don de las lenguas. Now, we covered this in great detail when I taught Doctrine of the Holy Spirit. Cubrimos esto en gran detalle cuando enseñé la doctrina del Espíritu Santo. So let me just remind you that there are two purposes for tongues. Ahora quiero recordarles que hay dos propósitos para las lenguas. The first purpose was a warning to Israel that God was setting them aside. Y el primer propósito es que Dios estaba advirtiendo a Israel que ellos iban a ser desechados. The Old Testament prophets prophesied that when men speaking other tongues are walking the streets of Jerusalem, that's God's judgment. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que cuando vieran hombres hablando otras lenguas en las calles de Jerusalén, allí estaría ejecutándose el juicio de Dios. That's why Paul said in chapter 14, tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. Y por eso es que Pablo dice que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los que no creen. And so the first purpose of tongues was to warn Israel that God was judging them. Y el primer propósito de las lenguas es para advertir al pueblo de Israel que Dios estaría juzgándolos. The second purpose was to authenticate God's messengers. Ahora, el segundo propósito era para autenticar la autoridad de los mensajeros de Dios. On the day of Pentecost, when the Holy Spirit came down and filled the believers, they began to speak in tongues. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y llenó a los creyentes, ellos empezaron a hablar en lenguas. This was an authentication of God's work in these apostles. Esta era una autenticación de las obras de Dios en los apóstoles. And so God gave that special gift as an authentication for his apostles. Así que Dios dio este don especial como una autenticación para sus apóstoles. The other two gifts that are mentioned in this verse, los otros dos dones que se mencionan aquí en este versículo, prophecy and knowledge, profecía y conocimiento, were also very important spiritual gifts in the first century. Fueron también dones espirituales muy importantes en el primer siglo. Imagine what it was like
on the first Sunday after Pentecost. Imagínense cómo fue el primer domingo después del Pentecostés. We know that the apostles taught the church to worship on the first day of the week. Recuerden que los apóstoles le enseñaron a la iglesia a adorar el primer día de la semana. This day of worship became known as the Lord's Day, according to John. Y este día de adoración, conforme a lo que dice Juan, se conoce como el día del Señor. So, what do you think the church did when they met together on that first Sunday for worship? ¿Ustedes qué piensan que hizo la iglesia el primer día que se reunieron para adorar un domingo? So, what do you do at your church on worship? I'm sorry. What do you do at your church when you worship? Ahora, ¿ustedes qué hacen en su iglesia cuando adoran? What does Sunday look like? ¿Cómo se ve un domingo en su iglesia? Tell me one thing you do at church during worship. Díganme una cosa que ustedes hacen en la adoración del domingo. Read the Bible. Okay, you read the Bible. What else do you Sí, do? leemos la Biblia. ¿Qué más? We pray. You pray. Okay, read the Bible, pray. What else do you do? Oramos. ¿Qué más hacemos? We sing. You sing. Right? Okay. Cantamos, ¿verdad? What else do you do? ¿Qué más hacemos? We preach. Okay, we listen to a preaching. Okay. What else do you do? Escuchamos en una predicación. ¿Qué más hacemos? We give offerings. I knew you'd get to that. You take the offering. Muy bien, se toman las ofrendas. Okay. Now, that's pretty much what church was in the first century. Bueno, eso es básicamente muy similar a lo que la iglesia hacía en el primer siglo. Now, when you get to the part of the worship service where it's time for preaching, Bueno, cuando se llega a la parte del servicio de oración, que es el momento de la predicación, the pastor usually announces his text and invites you to open your Bible to that text and follow along. usualmente el predicador o el pastor anuncia el texto, los invita a ustedes a abrir las Biblias para que vayan al texto y lo leen con ustedes. So here we are in the year 30. Bueno, ahora estamos en el año 30. Jesus Christ has been crucified, buried, risen, and seen by many witnesses. Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado y ahora ha sido visto por muchos testigos. He ascended into heaven Él ha ascendido al cielo with the promise that he will come again. con la promesa de que Él vendrá nuevamente. The apostles obediently went to Jerusalem and waited for the Holy Spirit. Los apóstoles obedientemente fueron a Jerusalén esperando por la promesa del Espíritu Santo. The Holy Spirit came on Pentecost. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Peter preached the gospel. Pedro predicó el Evangelio. 3,000 souls were saved. Se salvaron 3,000 almas. And now it's time for these new believers to be taught the apostles' doctrine. Y ahora es tiempo para que a estos creyentes nuevos se les enseñe la doctrina de los apóstoles. So James was the pastor at the Jerusalem church. Ahora Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. And on that first Sunday they met together. Y en ese primer domingo se reunieron. They may have sung. Pueda que hayan cantado. They may have given an offering. Pueda que hayan dado ofrendas. They most likely prayed. Y lo más probable es que oraron. And then it's time for James to deliver the sermon. Y ahora es tiempo para que Santiago dé el sermón. So he says, take your Bibles and open to the book of Romans. Ahora, él dice, bueno, ahora sus Biblias en el libro de Romanos. And we're going to talk about the doctrines of grace. Y vamos a hablar de las doctrinas de la gracia. And James is assistant pastor. Y el pastor asistente de Santiago Romans isn't written yet. y le dice, Santiago, el libro de Romanos todavía no está escrito. Oh, that's right. Romans will not be written till the year 60. Sí, eso es verdad. El libro de Romanos fue escrito después del año 60. Said, well, okay, open your Bible to the book of James. Entonces Santiago dice, bueno, entonces hablamos en el libro de Santiago. Oh, wait a minute. I'm James and I haven't written that book yet. Entonces, bueno, espera un momento, yo soy Santiago y yo todavía no he escrito ese libro. In fact, I'm not going to write that book for another 15 years. De hecho, todavía no voy a escribir ese libro sino en 15 años.
So James said, well, I'll tell you what. Entonces Santiago dice, bueno, les digo, Since we don't have any New Testament truth to build the church on, puesto que no tenemos todavía una verdad del Nuevo Testamento para edificar la iglesia, let's just all go our own way and we'll come back together in 100 years when we have the Bible and we can start then. entonces vayámonos y vivamos en nuestras propias formas y regresemos en 100 años cuando el canon de la Escritura esté listo. That's not what they did. Eso no fue lo que The hicieron. church began to build right away, La iglesia comenzó a ser edificada inmediatamente and it built with New Testament truth. y fue edificada con verdad del Nuevo Testamento. And how did the apostles get the truth that built the church? ¿Y cómo fue que los apóstoles obtuvieron la verdad que edificaba la iglesia? Through spiritual gifts of wisdom, knowledge, faith, and prophecy. A través de los dones espirituales, sabiduría, conocimiento, fe y profecía. God gave them direct revelation of New Testament truth. Dios les dio revelación directa de las verdades del Nuevo Testamento. So that in Acts 2, it could say, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Así que podemos ver cómo en el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And so God used spiritual gifts to deliver revelation directly to his spokesman. Así que Dios usó los dones espirituales para darle revelación directa a aquellos que hablaban en su nombre o que hablaban en representación The suya. apostles spoke for God. Los apóstoles hablaron en representación de Dios. There were also New Testament prophets. También hubo profetas del Nuevo Testamento. Some of them are actually listed and named for you in Acts 13, verses 1 and 2. Algunos son listados, allí están en la lista y se nombran en Hechos, what is the Acts 13. En Hechos 13, versículos 1 y 2. And in that passage, they're called teaching prophets. Y en ese pasaje se le llama profetas que enseñan. And how did the teaching prophets get the truth? ¿Y cómo era que estos profetas que enseñaban o profetas maestros obtenían la verdad? Well, they had the spiritual gift of prophecy, wisdom, knowledge, and faith. Así que ellos tenían los dones espirituales de profecía, de fe, de conocimiento y de sabiduría. And so the church was able to begin its work right away. Así que la iglesia fue capaz de comenzar su trabajo de edificación inmediatamente. And then, just as God promised, Y luego, justo como Dios lo prometió, the New Testament started to be written. el Nuevo Testamento comenzó a ser escrito. In the year 45, En el- James wrote the inspired book of James. En el año 45, Santiago escribe el libro inspirado de Santiago. In 47, Paul wrote to the Thessalonian church. En el 47, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. In 49, he wrote En el Galatians. 49 escribió a los Gálatas. And then in 54 and 55, he wrote to the Corinthian church. Y en el 54 y en el 55 le escribe a la iglesia de los Corintios. And in that letter to the Corinthians, Y en esa carta que escribe a los Corintios, he said, there's coming a day when prophecy and knowledge will cease. él dice que vendrá un día en el cual la profecía y el conocimiento van a cesar. And then he explained, Y luego explica verse 9, en el versículo 9, he said, for we know in part and we prophesy in part. porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Now what he meant by that was we do not know all of the New Testament truth yet. Lo que él quería decir es que al momento no sabían toda la verdad del Nuevo Testamento. So as of the writing of this letter, we only know part of the truth. Así que mientras escribe esta carta solamente sabemos sabemos parte de la verdad. But then in verse 10, he gives a hopeful prophecy. Pero luego en el versículo 10 da una profecía de esperanza. He said, but Pero dice, when that which is perfect is come, pero cuando venga lo perfecto, that which is in part shall be done away. entonces lo que es en parte se acabará. Now what he is talking about is something that is complete or full grown. Y lo que él está hablando es de algo que está completo o está crecido completamente.
The only interpretation that lends itself to that definition is the completed canon of Scripture. Y la única, the only way to interpret, The only interpretation y, that y la única interpretación que se ajusta a este texto es que está hablando de la canonicidad, de la completación del canon de la Escritura. what Paul is basically saying is once the New Testament is completely written, Y lo que Pablo básicamente está diciendo es que una vez el Nuevo Testamento esté completamente escrito, then we will no longer know in part, we will know in full. ya entonces no sabremos en parte, no conoceremos en parte, sino que conoceremos completamente. And what is in part shall be done away. Y lo que es en parte se acabará. In other words, there will be no more partial knowledge, we will have full knowledge because we have the full Scripture. En otras palabras, no tendremos conocimiento parcial, sino que tendremos un conocimiento completo porque ya tendremos las escrituras completas. And then he gives two examples Y of luego- what it was like before and after the completion of the Y canon. luego él da dos ejemplos de lo que es o cómo se ve antes y después de la completación del canon. While the Scriptures are still being written, Mientras las escrituras todavía están siendo escritas, it's like being a child, es como ser un niño. but when the Scriptures are fully written, Pero cuando las escrituras estén completamente escritas, it's like becoming a man, es como convertirse en un hombre, full grown. completamente crecido. He said, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. But when I became a man, I put away childish things. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Which means now we speak of God with full revelation. Lo que significa es que ahora hablamos de Dios con la revelación completa. We don't speak like a child with only partial knowledge. We speak as an adult who knows the truth. Ya no hablamos como un niño que tiene conocimiento parcial, sino que hablamos como un adulto que tiene un conocimiento de la verdad completa. And then he actually gives a second illustration of the same truth. Y de hecho da una segunda ilustración de la misma He verdad. said, for now we see through a glass darkly. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. The glass that he's referring to here is most likely a mirror. Y el espejo del cual, sí, aquí en inglés dice un vidrio, pero en español dice un espejo. Es realmente un espejo. And so, what happens if you are looking in a mirror, but the light is dark and the mirror is dirty? ¿Y qué pasa si te estás mirando en un espejo cuando el bombillo del foco está apagado y el espejo también está sucio? ¿Qué pasa? Well, you can see a little bit of your reflection, but you don't see yourself clearly. Bueno, puedes ver un poco de tu reflexión, pero no te puedes ver a ti mismo claramente. But then, Pero luego, referring to when that which is perfect is come, refiriendo cuando lo perfecto venga, we'll see face to face. él dice que veremos cara a cara. In other words, it's like looking in a very clean mirror with a well-lighted room. En otras palabras, es mirar en un espejo que está bien limpio y en un salón que está bien iluminado. We see a very clear image of ourselves when the mirror is clean and the light is on. Nosotros vemos una imagen perfecta de nosotros mismos cuando el espejo está limpio y el salón está bien iluminado. Now, I think it's important to be able to identify and interpret certain Greek figures of speech. Y yo creo que es importante identificar cuando encontramos ciertas figuras del lenguaje en la Biblia, And this idea especialmente en el griego. of seeing face to face is actually a Greek idiom. Y de hecho, esta idea de mirar cara a cara es una expresión idiomática griega. But we can go to another scripture and we can actually get the interpretation of what this idiom is referring to. Pero podemos ir a otra escritura y ver en la misma escritura a qué se está refiriendo esta expresión. Over in 2 Peter chapter 1, En 2 de Pedro capítulo 1. Shall I Peter go there? was relating to his
readers his experience on the Mount of Transfiguration. Pedro le está refiriendo a su audiencia la experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración. And he said, I was on that holy mountain and saw the Lord face to face. Y él dice, yo estuve en ese monte santo y vi al Señor cara a cara. In other words, Christ revealed himself in full glory, En otras palabras, Cristo se reveló a sí mismo en su plena gloria. and Peter saw a very clear vision of Christ. Y Pedro vio una visión bien clara de Cristo. But then Peter went on to say something very important about that experience. Pero luego Pedro continúa diciendo algo muy importante con respecto a esa experiencia. Peter said, but now we have a more sure word of prophecy. Pero Pablo dice que nosotros ahora tenemos la palabra profética más segura. Now, what that means is that through the Bible, Ahora, lo que eso quiere decir es que a través de la Biblia we have a more clear picture of Christ nosotros tenemos una ilustración más clara o un cuadro más claro de Cristo when I was standing on that mountain and saw him face to que face. cuando estaba yo parado allí en esa montaña viéndolo cara a cara. And that is such good news for us today. Y eso es tremenda noticia para nosotros en el día de hoy. I mean, we might be a little envious of Peter and think, oh, I wish I could have been there with Peter and seen Y Christ. podríamos estar un poquito envidiosos y decir, a mí sí me hubiera gustado estar allí con Pedro viendo a Cristo. Peter is basically saying, don't worry about it. Pero lo que Pedro básicamente está diciendo es, no se enfoquen ni se preocupen en eso. Por eso, You have the scriptures, ustedes tienen la escritura. and you will see Christ more clearly in the scriptures than I saw him standing face to Y face. ustedes van a ver a Cristo más claramente en las escrituras de lo que yo lo vi ese día en el monte cara a cara. And so I think Paul is saying the same thing here in 1 Corinthians 13:12. Así que yo creo que lo que Pablo está diciendo es lo mismo en 1 Corintios 13:12. While the scriptures are in process of being written, Mientras las escrituras están en el proceso de ser escritas, we don't have all the truth God is going to reveal. nosotros no tenemos toda la verdad que Dios va a revelar. And so it's like looking in a mirror that has some dirt on it. Así que es como mirar en un espejo que tiene algo de suciedad encima. But once we have all of the scriptures at our disposal, Pero una vez que tenemos todas las escrituras a nuestra disposición, the canon is complete and we have everything that God revealed, el canon es completado y tenemos todo lo que Dios ha revelado. we will be able to see Christ face to face. Seremos capaces de ver a Cristo cara a cara. Just like Peter said, Así como lo "You'll dijo, see him more clearly in the scripture than I saw him standing in front of him." así como dijo Pedro, ustedes van a ver a Cristo más claramente en las escrituras de lo que yo lo vi el día que estaba parado frente a él cara a cara en el monte de la transfiguración. And then Paul just summarizes his argument at the end of verse 12. Y al final del versículo 12, Pedro hace un resumen de su argumento. He said, "Now I know in part," Y dice, ahora vemos por espejo. Dice, ahora conozco en parte. which is true because Lo cual he es still verdad. has many scriptures to write yet. Porque él todavía, es verdad porque él todavía tiene muchas escrituras que escribir. In fact, he still has to finish the book of 1 Corinthians. De hecho, él todavía tiene que terminar la carta que está escribiendo a los Corintios. Va en el capítulo 13. So right now, he said, we know in part, Ahora, en este momento, él dice, conocemos en parte. but then, Pero entonces, referring to when we have the completed canon of scripture, refiriéndose para cuando tengan la escritura completa, I shall know even as I am known. él dice, entonces conoceré como fui conocido. And again, this is another Greek idiom. Y nuevamente, esta es otra expresión idiomática del griego. He's basically saying, you will know what I know. Él básicamente lo que está diciendo, ustedes sabrán lo que yo sé. In fact, we have an indication of that in Paul's final letter. Y tenemos una indicación de esto en la última carta de Pablo. When Paul wrote to Timothy the second time, Cuando Pablo le escribió a Timoteo la segunda vez. he told Timothy something that should have really encouraged Timothy's heart. Él le dijo algo a Timoteo que debió haber animado bastante el corazón de Timoteo. You know, in the first letter,
Ustedes saben, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, Paul told Timothy to be diligent in his study of the scriptures, Pablo le dijo a Timoteo que fuera diligente en el estudio de las Escrituras, to focus on sound doctrine. que se enfocara en la sana doctrina. And then in 2 Y Timothy, luego en segunda de Timoteo, he said to Timothy, él le dijo a él: you have fully known my doctrine. ahora sabes completamente mi doctrina. Wow. Think Wow. about that. Piensen en eso, muchachos. Paul just told Timothy, you know everything I know. Pablo le acaba de decir a Timoteo: ahora tú sabes lo que yo sé. You have fully known my doctrine. Ahora completamente sabes mi doctrina. That has got to be the highest compliment that Paul could have paid to Timothy. Ese es el complemento más alto que Pablo pudo haberle dado a Timoteo. Paul knew that he was done writing inspired scripture. I'm sorry. Paul knew he was done writing inspired scripture. Pablo sabía que él ya había terminado de escribir su escritura inspirada. He said, the time of my departure is at hand. Él dijo: el tiempo de mi partida está cerca. And it wouldn't be too many days after this that he would be martyred for the cause of Y Christ. no pasaría mucho tiempo después de esto en que Pablo fue martirizado por la causa de Cristo. But Paul had taught Timothy everything he knew. Pero Pablo le había enseñado a Timoteo todo lo que él sabía. And so Timothy knew everything Paul knew. Y así, entonces Timoteo sabía todo lo que Pablo sabía. And Paul is saying here in 1 Y Corinthians Pablo está diciendo aquí en 1 de Corintios that when all of the scripture is written, que cuando toda la escritura sea escrita, then you will know everything that God wants you to know. entonces ustedes sabrán todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. And so this passage of scripture in 1 Corinthians 13 Así que este pasaje de 1 de Corintios 13 gives us the assurance that at some point the scriptures will be complete. nos da en cierta forma la seguridad de que las escrituras en cierta forma serán completadas. And when they are, those special gifts of prophecy and wisdom and knowledge and faith will no longer be necessary. Y cuando ellas sean completadas, entonces estos dones de sabiduría, de conocimiento, de fe y de profecía ya no serán más necesarios. Because now, when we want to hear from God, Porque ahora cuando nosotros queremos oír de Dios, we don't need a special spiritual gift. nosotros no necesitamos un don específico, especial. We just need to take our complete canon of scripture Nosotros and open it and study it. Nosotros simplemente necesitamos abrir nuestro canon completo de las escrituras y estudiarlo. Because what we have in this book Porque lo que tenemos en este libro is the full written revelation of God. es la revelación la revelación escrita completa de Dios. Did you know that if you master these books of the New Testament, if you master the 27 books of the New Testament, Ustedes sabían que si ustedes manejan los 27 libros del Nuevo Testamento, that you will have the same knowledge ustedes tendrán el mismo conocimiento that the apostles had? que los apóstoles tenían. They didn't get any additional revelation Ellos no obtuvieron ninguna revelación adicional. because of the inspiration of these books. We have exactly what God told them. Porque en la inspiración de estos libros nosotros tenemos exactamente lo que Dios les enseñó a ellos. In fact, I want to challenge you to be such good students of the Bible De hecho, quiero animarlos para que se conviertan en tremendos estudiantes de la Biblia. so that someday when you are walking through the streets of heaven De tal manera que algún día cuando ustedes estén caminando en las calles del cielo and you see the Apostle y Paul, ustedes vean allí al apóstol Pablo, Paul will be able to say to you, you have fully known my doctrine. que Pablo sea capaz de decirle: tú has conocido completamente mi doctrina. Good job. Buen trabajo. You studied very well. Estudiaste la Biblia muy bien. Because that's the gift that God has given us in this precious book. Porque ese es el don que Dios, el regalo que Dios nos ha dado en este libro precioso. And that's a very
clear proof that the canon of Scripture is closed, Y esa es una prueba clara de que el canon de la Escritura ha sido cerrado. and we have the full revelation of God now for us to study and to show ourselves approved unto God. Y nosotros ahora tenemos toda la revelación de Dios para que nosotros la estudiemos y nos mostremos delante de Dios aprobados. Now let's talk about the actual process of canonicity. Ahora vamos a hablar entonces del proceso real de la canonicidad. When a book of the New Testament was written, Cuando un libro del Nuevo Testamento fue escrito, o era escrito, every book was delivered to an initial group of recipients. cada libro fue enviado a un grupo de recipientes inicial. For instance, the first people that saw the book of James was the Jerusalem church. Por ejemplo, el primer grupo de personas que vio la carta de Santiago fue la iglesia que estaba en Jerusalén. The first people to see the book of 1 Peter were the believers who had scattered to Babylon. Y las primeras personas que vieron las cartas de Pedro fueron las personas que estaban dispersas en Babilonia. The first people to see the book of Ephesians were the church at Ephesus. Las primeras personas que vieron la carta que Pablo escribió a los Efesios fueron las personas que estaban en la iglesia de Éfeso. Every book of the New Testament was originally delivered to somebody. Así que cada libro de la Biblia fue originalmente enviado a alguien. And we know that the initial recipients of each inspired book immediately recognized its inspiration. Y nosotros sabemos que cada uno de los recipientes que recibió estos libros reconocían inmediatamente su inspiración. Because they knew who wrote it, Porque ellos sabían quién lo escribió, they knew that it had apostolic authority, ellos sabían que tenía autoridad apostólica, they knew the apostles spoke for God, ellos sabían que los apóstoles hablaban en representación de Dios. and the evidence that demonstrates they understood it was inspired Y la evidencia que les permite entender que era inspirado, is that copying began immediately. una evidencia de que da a entender de que esa palabra era inspirada, era que inmediatamente empezaban a hacer copias de estas cartas o libros. They recognized they had received an inspired book, Ellos reconocieron que habían recibido un libro inspirado and they began to make copies immediately so that this book could be shared with others. y ellos inmediatamente comenzaron a hacer copias de estos libros de tal manera que fueran compartidos con otras congregaciones. As the books began to be written and copied and distributed, Mientras los libros comenzaron a ser copiados y distribuidos, more and more believers were able to receive certain books of the New Testament. más y más creyentes comenzaron a recibir más libros del Nuevo Testamento. But it took many, many years for this process to complete itself. Pero eso tomó muchos años para que todo este proceso se completara. And so what we have to understand is that in the first century, Así que lo que tenemos que entender es que en el primer siglo, the initial recipients los recipientes originales recognized the inspiration of the book they received, reconocían la inspiración del libro o la carta que ellos recibían, but it wasn't until about 250 years later pero no fue más o no fue sino hasta 250 años después that the whole church Que- recognized all 27 inspired books. que toda la iglesia reconoció todos los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento. And in one of our lessons tomorrow, we're going to explain why the process took so long. Y en lo que vamos a ver mañana en una de las clases vamos a explicar por qué este proceso tomó tanto tiempo. But before we look at why it took so long, Pero antes de que miremos por qué tomó tanto tiempo, let's take a look at how the church was able to determine they had an inspired book. y miremos cómo fue que la iglesia fue capaz de determinar cómo era que o determinar por qué este libro era inspirado. They basically had
5 questions that they would ask of a given book. Básicamente tenían 5 preguntas que se le hacían a un libro escrito. And interestingly, these 5 questions all originate in Scripture. Y interesantemente, todas estas preguntas se originaron en la escritura misma, Which demonstrates that the Bible is totally sufficient to authenticate itself. que demostraba que la Biblia es totalmente suficiente para autenticar su autoridad. The first question, La primera pregunta: was the book written by an apostle or someone under the supervision of an apostle? miren la primera pregunta. ¿Fue el libro escrito por un apóstol o alguien bajo la supervisión de un apóstol? Primera pregunta. ¿Fue el libro escrito por un apóstol o alguien bajo la supervisión de un apóstol? Remember, the principle of apostolic authority was the number 1 principle. Recuerden que el principio de la autoridad apostólica era la número 1. Peter told us that holy men wrote as they were moved by the Holy Spirit. Recuerden que Pedro nos dice que los hombres santos de Dios escribieron la palabra inspirada mientras fueron movidos por el Espíritu Santo. And so the question was, who has the right to speak for God? Así que la pregunta es, ¿quién tiene el derecho de hablar en representación de Dios? And the answer is the apostles. Y la respuesta es, los apóstoles tienen esa autoridad. And so for a book to be considered an inspired book, Así que para que un libro fuera considerado un libro inspirado, it had to be written by an apostle tenía que haber sido escrita o por un apóstol or somebody under the direct supervision of an apostle. o alguien que estaría bajo la supervisión directa de un apóstol. Now, when we look at the 8 men that wrote the New Testament, Entonces, eso nos hace mirar a los 8 hombres que escribieron el Nuevo Testamento. we know that Matthew was an apostle, Nosotros sabemos que Mateo fue un apóstol and his ministry was primarily in the Jerusalem area. y su ministerio fue primordialmente en el área de Jerusalén. We know that John was an apostle, Sabemos que Juan también fue un apóstol and he was the last living apostle. y él fue el último apóstol que vivió, o el último apóstol viviente. His ministry was in Asia Minor, Y su ministerio fue en Asia Menor, particularly in the city of Ephesus. particularmente en la ciudad de Éfeso. Peter was an apostle, Pedro fue un apóstol and his ministry was to the scattered Christians who went toward Babylon. y su ministerio fue a los cristianos que fueron esparcidos o expatriados y estaban en Babilonia. And Paul is an apostle, Y Pablo es un apóstol and his ministry was primarily to the Gentiles. y su ministerio fue primordialmente a los gentiles. Now, the other 4 writers of the New Testament Ahora los otros 4 escritores del Nuevo Testamento were not apostles, no fueron apóstoles, but they were under the direct supervision of apostles. pero ellos estaban bajo la supervisión directa de los apóstoles. Mark wrote the Gospel of Mark, Marcos, por supuesto, escribió el Evangelio según San Marcos. and Mark was a very close associate of the Apostle Peter. Y él fue un asociado muy cercano del apóstol Pedro. In fact, in some of the early writings of church leaders, Y de hecho, en uno de los escritos más tempranos de los líderes de la iglesia, they referred to the Gospel of Mark, which is Peter's Gospel. ellos se refirieron the Gospel of Mark. They referred to the Gospel of Mark and Ellos se- called it Peter's Gospel. Ellos se refirieron al Evangelio de Marcos, el cual corresponde al Evangelio de Pedro. That's because Mark and Peter worked very close together, Esto se debe a que Pedro y Marcos trabajaron muy unidos. and so everything that Mark wrote was under the supervision of the Apostle Peter. Y así cada cosa que Marcos escribió fue bajo la supervisión del apóstol Pedro. Luke was a physician,
Lucas fue un doctor, un médico. He wrote Luke and Acts, Él escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. and he was a very close associate of the Apostle Paul. Y él fue un asociado muy cercano del apóstol Pablo. And so his writing was supervised and approved by Paul. Así que sus escritos fueron supervisados y aprobados por el apóstol Pablo. James was the pastor of the Jerusalem church, Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. and he was under the supervision of several apostles. Y él estuvo a la supervisión de varios apóstoles. Matthew, who wrote the Gospel of Matthew, Mateo, quien escribió el Evangelio según San Mateo, and some of the other apostles who stayed in Jerusalem with the saints there. y algunos de los apóstoles que permanecieron en Jerusalén. And then there was Jude, who was not an apostle, Y luego tenemos a Judas, que no fue un apóstol, but Jude was closely associated with not only Peter, but also the Jerusalem apostles. pero él no solamente estuvo asociado con Pedro, sino que también con otros apóstoles de Jerusalén. So his book was considered inspired because it had the apostolic authority of the Jerusalem apostles. Así que su libro fue considerado como inspirado porque tenía la autoridad apostólica de los apóstoles que estaban en Jerusalén. But the very important criteria of apostolic authority was the number one issue. Pero el criterio apostólico más importante era el asunto número uno. The second question La segunda pregunta was actually a question to confirm the credentials of the apostles. de hecho fue una pregunta para confirmar las credenciales de un apóstol. Apostolic authority always had to be backed up with apostolic credentials. Así que la autoridad apostólica debía de ser respaldada por las credenciales apostólicas. So the church said, well, was this apostle confirmed by acts of God? Y la pregunta es, ¿fue este apóstol confirmado por los hechos de Dios? And Hebrews 2:4 tell us that the criteria of an apostle is that he could do signs and wonders and miracles. Y en Hebreos 2:4 se nos dice que para ser un apóstol tenía que hacer milagros, maravillas y señales. So did the apostle have confirming credentials of his apostleship? Así que los apóstoles tenían credenciales que confirmaban su apostolado. The third question dealt with the content of the book. La tercera pregunta tenía que ver con el contenido del libro. Did the message tell the truth about God? Miren la pregunta, ¿el mensaje decía la verdad acerca de Dios? After the issue of apostolic authority was settled, Después de que se estableció la autoridad, después del asunto que estableció la autoridad apostólica, the church would actually examine the content of what was written la iglesia de hecho examinaba el contenido de lo que estaba escrito to make sure that it was truthful. para asegurarse de que sí fuera verdadero. Remember, inspiration means that every word was the word of God. Recuerden que la inspiración significa que cada palabra era la palabra de Dios. And so if a book contained any kind of error, Y si un libro contenía cualquier tipo de error, it obviously would not be inspired, entonces obviamente no sería inspirado. because God would not inspire books that had errors in them. Porque Dios no habría inspirado libro alguno que tuviera errores en él. And this is based on the character of God himself. Y esto se basa en el carácter de Dios mismo. Titus 1:2 says God cannot lie. Y si leemos en Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. And 2 Corinthians 1 verifies the integrity of God in truthfulness. Y en 2 Corintios 1 se verifica la integridad de Dios en cuanto a la verdad. And so the message of the book had to be 100% true. Así que el mensaje de cada libro tenía que ser 100% verdad. This, by the way, is why
many of the books that were considered for canonization were ultimately rejected. Y a causa de esto es que muchos libros que supuestamente fueron escritos en esta época, en el primer siglo, mirando este criterio, fueron rechazados. They contained contradictions Porque contenían contradicciones with books that were clearly inspired. con libros que claramente se consideraban que eran inspirados. Now, sometimes I get asked about the Apocrypha, Algunas veces a mí me hacen preguntas acerca de los libros apócrifos. and the Apocrypha is still part of the Roman Catholic Bible. Y los apócrifos, como saben, son todavía considerados como parte de la Biblia católico-romana. And tomorrow we're going to have a full lesson on the Y Apocrypha. mañana vamos a tener una lección completa acerca de los apócrifos. But for now, let me just give you one example why the church would not accept the Apocrypha. Pero por el momento voy a darles un ejemplo de por qué la iglesia no aceptó los apócrifos. In one of the apocryphal books, Y uno de los libros apócrifos, there is a story about Jesus as a child. y en uno de esos libros apócrifos se encuentra la historia de Jesús como un niño. In fact, there were dozens of childhood gospels of Christ's life written. De hecho, hubo docenas de libros que hablaban de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. And in one of these books, it tells the story about Jesus as a little boy outside playing. Y en uno de estos libros se habla de Jesús como un niño pequeño jugando afuera. And the story goes that he saw a bird with a broken wing. Y la historia dice que Jesús vio a un pájaro que tenía un ala partida o fracturada. The poor little bird could not fly. Y este pobre pajarito no podía volar. So Jesus picked up the bird, Así que Jesús tomó el pajarito and the power of God flowed through his hands, y el poder de Dios fluyó a través de sus manos and the wing of the bird was healed, y el ala del pájaro se sanó. and he put the bird in the air and it flew away. Y él lanzó el pájaro al aire para que volara. And it was probably tweeting, "Thank you, thank you." Y a lo mejor el pájaro le estaba diciendo, gracias, gracias. But that's kind of a heartwarming story, isn't it? Bueno, es como una historia enternecedora, ¿verdad? In fact, a person that I know actually read that story in one of the apocryphal books. Bueno, una persona que yo conozco leyó esa historia en uno de los libros apócrifos. And they were so excited by it. Y ellos, esos son personas que yo conozco, y ellos estaban tan emocionados al leer esa historia. And they said, "Let me tell you about this great story I learned about Jesus." Y ellos me dijeron, quiero contarte acerca de esta gran historia que leí acerca de Jesús. And so they told me the whole story. Y ellos me contaron toda la historia. And they said, "Isn't that wonderful?" Y me dijeron, ¿no te parece maravilloso? And I said, "Well, Y it's a nice story, yo dije, bueno, es una buena historia, except it's not true." excepto de que no es verdad. I said, "Well, how do you know? Y él me dijo, ¿cómo sabes? I mean, couldn't it be true? Y él me dijo, ¿no podía ser verdad? I mean, isn't it possible that Jesus could do that?" Y me dijo, ¿no fue posible que Jesús hubiera hecho eso? And I said, "Well, I don't know what's possible or not. I just know that this story is not true." Yo no sé qué es posible o no, pero lo único que sé es que esta historia no es verdad. And they said, "Well, how sure are you?" Y me dice, ¿cuán seguro estás de que no es I verdad? said, "I am 100% sure that never happened." Y yo le digo, estoy 100% seguro de que eso nunca ocurrió. I said, "Well, how do you know?" Y me dijo, entonces, ¿cómo sabes? I said, "Because I believe the Bible." Porque es que yo creo la Biblia. I said, "Well, that could be part of the Bible." Y él dijo, ¿eso podría ser parte de la Biblia? I said, "No, it was rejected." No, y yo dije, no, fue rechazado. Let's go to the Gospel of John, chapter 2. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Jesus was at a wedding in Cana of Galilee. Jesús estaba en una boda allí en Caná de Galilea. They ran out of wine. Allí se les había acabado el And vino. Jesus
did a miracle of changing water into wine. En Jesús hizo un milagro de cambiar, el milagro de cambiar el agua en vino. And John informs us Y miren de lo que nos informa Juan. in verse 11 En el versículo 11, Juan nos informa that when Jesus changed the water into wine, que cuando Jesús cambió o transformó el agua en vino, it was his first miracle. fue su primer milagro. So if changing water to wine was miracle number 1, Así que si el cambiar el agua en vino, transformar el agua en vino fue el milagro número 1, then the story about healing the bird when he was a child did not happen. entonces la historia de él sanando un pájaro cuando estaba niño nunca ocurrió. And then, just to make sure John knows that, rather to make sure you know that John is counting the miracles in order, Y para asegurarles de que Juan está contando los milagros en orden, when you go to chapter 4 of John, cuando ustedes van al capítulo 4 del libro de Juan, and he heals the nobleman's son, y él sana allí al hijo de un noble, John said this was his second miracle. Juan dice que fue su segundo milagro. So the Gospel of John is clearly inspired. Así que sabemos que el Evangelio según San Juan es claramente So inspirado. we can say with all authority and confidence Así que podemos decir con toda autoridad y con toda confianza that the very first miracle Jesus ever did was change water to wine, que el primer milagro que Jesús alguna vez hizo fue cambiar el agua en and vino. the second miracle he ever did was heal the nobleman's Y son. el segundo milagro que alguna vez hizo fue sanar el hijo de un noble. And so any book that tells about childhood miracles Así que cualquier libro que nos cuente de los milagros de Jesús cuando era niño is not inspired no es inspirado, because it contradicts the inspired Gospel of John. porque contradice el Evangelio inspirado de Juan. And so it was important for the church to examine the content of the books Así que fue importante para la iglesia examinar el contenido de cada libro and to make sure that the message contained in the book told the truth in every part. y asegurarse de que el mensaje de cada libro decía la verdad en cada parte de él. Tomorrow we will look at the remaining 2 questions in this series, Mañana vamos a mirar a 2 preguntas que nos quedan en esta serie. and then we'll go into a discussion of each of the New Testament books Y individually. luego entonces vamos a entrar en la discusión de cada uno de los libros del Nuevo Testamento de manera individual.